Señor consellero, ¿cuántos contratos de interinidad se ofertaron nos últimos 6 meses en cada uno de los distintos servicios de traumatología de Asturias? Miren, gracias al respeto que me merece esta Cámara y todos y cada uno de los diputados, y para que no quede la más mínima duda de la situación general en cuanto a las plazas de que dispone el sistema sanitario público, y no me circunscribo al sanitario, porque es igual para todo el conjunto de las comunidades autónomas, les pondré lo siguiente para que quede definitivamente claro. Propietario es aquella persona que tiene una plaza en propiedad en el sistema sanitario mediante un concurso o oposición y que solamente puede cambiar de lugar de trabajo, independientemente de que jubilaciones, fallecimientos, etcétera, etcétera, que nos seamos mediante un concurso de traslado. El interino es aquel profesional que tiene un puesto de trabajo indefinido en un centro y que solo puede ser movido de este puesto mediante la llegada de un propietario a través de un concurso oposición. Y eventual es aquel profesional que tiene un puesto de trabajo en un centro hasta, en principio, 31 de diciembre del año en curso, y dentro de esos eventuales hay muchas características, como pueden ser una de ellas la de sustitución, en la cual un profesional ocupa la plaza de alguien que en un momento determinado ha abandonado su puesto de trabajo, propietario o interino, consecuencia de una comisión de servicios, de una excedencia, de una IT o de cualquier otra situación. La plaza es del propietario y cuando vuelve a su puesto el sustituto salta del puesto de trabajo, con lo cual nunca puede ser un puesto indefinido en el tiempo, sino durante el tiempo que está ocupando. A día de hoy, en el sistema sanitario asturiano trabajan 114 traumatólogos en los diferentes hospitales de la red sanitaria pública. De ellos, 62 son propietarios. Dentro de ese grupo podemos interpretar también una promoción interna, 6 comisiones de servicios, 29 interinos, 4 eventuales, de los cuales uno es un jefe de sección del hospital sanitario del área sanitaria 3 y otra jefatura de servicio, también pendiente de convocar, que se acaba de producir el día 4, que es la jefatura de servicio del hospital de Cabueñes. Y hay 12 vacantes que no se pueden cubrir por falta de profesionales. Con lo cual, para contestarle exactamente a su pregunta, en este momento, interinidades exactamente hay 29, de las cuales 6 se han producido la contratación en los últimos 6 meses. Si vamos a los eventuales, para redundar un poco más, existen 4 plazas en todo el sistema sanitario, solamente 4 plazas en todo el sistema sanitario, 4 de 114 traumatólogos. Una es de un jefe de sección que se sacará a concurso cuando se considere en el área sanitaria 3 y la otra, la jefatura de servicio de Cabueñes, vacante desde hace 2 semanas, creo que es, desde el día 4, 5, 6 de este mismo mes, que por jubilación del jefe de servicio, y que también se convocará como jefatura de servicio. Con lo cual, en este momento, de 114 plazas en el sistema sanitario, hay 2 plazas de eventuales en toda Asturias, de un total de 114. Vuelvo a repetir. Me explicaron los tipos de contratos que existen, ni cómo se distribuye, cómo es la arquitectura de la plantilla. Lo que pregunté es cuántos contratos de interinidad se ofertaron. Díxonos que se ofertaron 6, ¿no? Y que con todo siguen quedando 12 vacantes. Y a eso a lo que vamos, que si siguen quedando 12 vacantes, sí se podrían seguir ofertando contratos de interinidad cuando falta manos. Evidentemente, no tienen por qué salir de la bolsa. Usted argumenta que la bolsa está agotada, pero esos contratos pueden venir de muchos otros sitios. Quisimos centrar a nuestra atención en los servicios de traumatología de Asturias, pero varias de las reflexiones que vamos a plantear son aplicables a otras especialidades. En traumatología de los nuestros hospitales más voluminosos, el UCA, San Agustín y Cabueñes, hay problemas, ¿no? Siempre formaron un equipo de primera y cuenta con abondos jugadores estupendos, pero hay algo que falta y que mantiene a esta especialidad temporada tras temporada al borde del descenso. Y usted mismo reconoció que la traumatología pública asturiana está al límite del colapso. Si echamos un vistazo rápido a los datos interanuales, los que usted publica en Astursalud, podemos ver que desde que entró a gobernar la situación sigue igual o incluso empeoró, y sin que usted llevara a cabo ningún cambio ni estructural ni organizativo. Vemos cómo el cómputo remanente, por así decir, de pacientes
el mesmo en xuno de 2015, 5.997 pacientes, en febrero de 2016 unos 6.047 pacientes, en febrero de 2017 6.086 pacientes y en febrero de 2018 6.111 pacientes. Prácticamente lo mismo todos los años. La única diferencia que en 2015 señalaba como estructurales y solo enseñaba a 5.200 y que ahora los estructurales son 4.523 porque hay 1.187 rechazos de derivaciones. En 2015 eran 385. Básicamente, que lle lo que fixo, pues aumentar les derivaciones previa llamada con amenaza de pérdida de orden de lista. Esta foi la única medida que vemos que tomó, ¿no? Porque vemos cómo lo que disminuye por un lado aumenta por otro y que el cómputo al final sigue siendo el mismo. Entonces, cuando un equipo como este falla reiteradamente, si queremos una mayoría real nos resultados, es evidente que hay que traballar de outra maneira o que se necesitan cambios, o bien estructurales na plantilla, o bien organizativos na dirección e na estrategia, ¿no? Entonces, sobre las medidas estructurales, que é no que va enfocada principalmente la pregunta, cae de caixón que fai falta procesar máis carga asistencial. E para procesar máis carga asistencial, é lógico tamén pensar que máis manos van facer máis traballo e que incluso pueden organizarse mellor, optimizando el rendimiento de cada unidad. Y, sin embargo, usted nos acaba de decir que quedan todavía 12 vacantes en sin cubrir. 12 vacantes que podrían estar ofreciéndose como contratos de interinidad. Podría argumentar ahora que la OPE va a incorporar 10 especialistas en plazas fixas y eso también va a consolidar plantilla, pero no necesariamente va a aumentar el cómputo total de profesionales, porque bien podrían escoger cualquiera de esas 29 interinidades que mencionó, evidentemente, ¿no? Con lo cual, pues cambiarían la arquitectura, pero no cambiaría el cómputo total de profesionales. Y, entre tanto, excúsase en que non puede contratar diciendo que non hai profesionales nes bolses, que non hai demandantes, ¿no? Pero, aunque non haiga demandantes apuntados na bolsa, é evidente que sí que hai profesionales dispuestos a venir a Asturias a traballar, porque hai 65 candidaturas para 10 plazas na OPE que tien convocada, ¿no? Entón, el problema é que si la única opción que se plantea é la de tirar de bolsa y tiene la bolsa agotada, no, pues non vamos a conseguir atraer a esos profesionales. Nos creemos que debería optar por una de dos opciones. O bien que en la OPE asegure que ofrece todas las vacantes pures que hay, las 10 vacantes pures que tienen, para asegurar que no se intercambia una interinidad por una plaza fija y que así se aumenta el cómputo total de profesionales, o bien ir ofreciendo ya algunas de esas interinidades, ¿vale? Para que al cabo de la OPE tengamos un cambio en la arquitectura, pero no un aumento del número total de profesionales. Y otra cuestión que me gustaría preguntar es si tienen preparado ya el mercado de fichajes, y es decir, si tienen estrategias para fidelizar a toda la generación de residentes que termina en poco más de una semana. No solo para traumatología, sino para todas las especialidades. Gustaríanos saber qué medidas son las que tienen en mente para garantizar que estos residentes puedan quedar. Y después, dejando de ya las medidas estructurales y pensando en las organizativas, usted, las gerencias, direcciones médicas y jefaturas de servicio son los directivos, son los entrenadores de este equipo y 3 años después el único plan que conocemos, como ya dije, es el de ofrecer derivaciones a la concertada. Querríamos como mínimo saber si están sentándose a falar para hacer un análisis y un diagnóstico de la situación, ¿no? Y, sobre todo, queremos saber si existen deficiencias organizativas que pudieran equilibrarse con una redistribución del trabajo acordada con los equipos, enfocada a mejorar resultados. Y, por supuesto, también insistimos en la necesidad de conocer
si existen conflictos de interés privado o particular que puedan distorsionar la gestión de cada uno de estos servicios. Esto es algo muy importante. Creemos que, además de contratar a más personal, que es posible, la transparencia en los datos de actividad y resultados y, por otra parte, la regulación de los conflictos de interés van a ser dos elementos fundamentales que hasta ahora ustedes estuvieron ignorando, pero que sin duda contribuirán a mejorar el rendimiento de la nuestra sanidad. Con lo cual, ya ahí anticipo que vamos a seguir poniendo estos dos elementos como condiciones de cara a cualquier conversación o acuerdo. Gracias. Sí, mire, cuando se gestiona en sanidad y en cualquier otro sistema, quiere decir que me imagino que en educación o en cualquier otro hay que tener una cuestión muy clara, que es la legalidad ante todo y el saltarse las normas ni una, porque detrás tenemos interventores, tenemos tribunales y tenemos eso. Con lo cual, cuando me dice que podemos buscar profesionales en otros muchos sitios, pues evidentemente le digo que no, mire, en ningún otro sitio, en la lista de demandantes de empleo, que es lo que nos exige la norma y la ley. Y todo profesional que quiera incorporarse en la lista de demandantes de empleo, se te incorporará en la lista de demandantes de empleo, que es la única lista en la cual nosotros tiramos de ella cuando tenemos que cubrir situaciones. Y cuando la lista de demandantes de empleo se acaba, vamos al INEM y tiramos si hay alguien, pero generalmente en el INEM traumatólogos hay pocos en la lista de demandantes, por no decir ninguno, a lo largo de los últimos 300 años o 200 que lleve funcionando el INEM. Con lo cual, ocurrencias las mínimas posibles. Quiere decir, nosotros siempre llamamos a los profesionales y lo que no podemos es llamar a gente en otros sitios y saltarnos a la torera, nunca mejor dicho, las listas de demandantes de empleo. Si usted mira la lista, digo simplemente para hacer un comentario, de rechazos del centro alternativo que dice que no hemos hecho nada, usted comprobará que en los últimos meses hemos bajado casi 200 pacientes en la lista de rechazos alternativos en nuestros centros, que no tienen que ver con traumatología, también con traumatología, pero con cirugía vascular y con otros tipos de patologías de rechazos de centros alternativos. Y que además se publican, y usted puede decirlo en esta Junta, porque evidentemente lo publicamos en la lista con la absoluta transparencia en el tema. Cuando habla usted de cambios estructurales y organizativos, es la obligación de cualquier gestor del sistema sanitario. Y yo, aparte de consejero y político, también soy gestor de un sistema sanitario. Desde el punto de vista de la gestión pura y dura, hemos logrado que el sistema sanitario en estos 2-3 años esté trabajando plenamente, y así lo he hablado con múltiples veces con jefes de servicio de traumatología, y ha habido las declaraciones de estos días de dos jefes de servicio de traumatología, el de Oviedo y el de Gijón, y algunos otros sindicatos. Hemos conseguido que el sistema sanitario, y específicamente en el tema de traumatología, está trabajando prácticamente a plena capacidad en la mayoría de los servicios. Y por eso mi reconocimiento personal a los profesionales. En cuanto a rendimientos quirúrgicos, en los quirófanos, en cuanto a rendimiento de las salas, en cuanto a rendimiento de las salas de primeras consultas. Y por ello, el otro día, ante una pregunta de otro diputado, le he dicho que lo que nos falta en este momento es mano de obra. Y mano de obra en este momento no hay, porque nuestras listas de demandantes de empleo, cada vez que llamamos, no conseguimos extraer más personas de estas listas de demandantes de empleo. Y por eso hay 12 plazas en este momento de eventuales que nuestros gerentes andan buscando hasta de debajo de las piedras, como hemos hecho en pediatría y como hemos hecho en otras comunidades autónomas. Cuando un profesional viene de otra comunidad autónoma evidentemente, que en otra comunidad autónoma está con un interino, viene cuando le sacamos una OPE, porque viene de una plaza de interino indefinido a una plaza de propietario. Y por eso, cuando sacamos la plaza, por ejemplo, las 100 y pico plazas de medicina familiar y comunitaria, se presentan casi 800 personas, porque vienen a una plaza en propietario. El sistema sanitario sigue siendo atractivo para el resto de las comunidades autónomas del Estado español. Para 127 plazas, creo que son, se han presentado 800 profesionales de atención primaria para las plazas, y en el resto exactamente lo mismo. Pero, evidentemente, vienen a mejoría. No vienen de una interinidad a otra interinidad desde Alicante, desde Murcia, etcétera, etcétera, y, por supuesto, no vienen. Pero por eso intentamos que los eventuales sean los mínimos que podemos. Y vuelvo a repetirle, le hago la comparativa con los interinos. Los interinos son los que sacamos en la OPE. Usted sabe perfectamente que en esta OPE, de 29 interinos que tenemos,
y evidentemente se negocia entre todos los servicios el volumen de plazas, en esta OPE salen 13 plazas de traumatólogos, pero en la siguiente OPE que empezará en breve, que es la del 2017, tenemos otras 10 plazas. Quiere decir que a lo largo del año y principios del año que viene tendremos 23 de los 29 interinos cubiertos por propietarios. Entonces, yo le puedo aceptar cualquier cuestión, pero los problemas existen encima de la mesa y, de verdad, cuando hace ya un tiempo he dicho que el gran problema del sistema asturiano, español, este martes, bueno, tampoco lo sé si la tendremos o no la tendremos porque nos acaban de cambiar y todavía no hemos recibido la confirmación oficial, pero este martes tendremos, supongo, Consejo Interterritorial en Madrid y uno de los temas, si no lo cambia, porque parece ser que según la información que recibimos de Comisiones Obreras hoy a través de Redacción Médica, es que van a cambiar la orden del día, que todavía no la tenemos, la orden del día, pero uno de los temas a hablar es precisamente la negociación de los últimos 6 meses sobre falta de profesionales en el sistema sanitario. Y si no nos la cambia, este martes estaremos con la ministra hablando de ese gran tema, que es falta de profesionales en el sistema sanitario y algunas de las 13 posibilidades que le hemos ofertado de las determinadas consejerías del Estado español, algunas del PP, otras del PNV, otras del PSOE, etcétera, etcétera, para negociar cada uno de esos puntos y conseguir mayor afluencia de profesionales al sistema sanitario. Tenemos, por falta de plazas de médicos de MIRES, tenemos casi 6.000 médicos acabados en las facultades de medicina que no tienen posibilidad de entrar en el MIR, por falta de plazas MIR y del recorte brutal que se ha hecho desde el 2012 con la Ley de Sostenibilidad sin sacar para adelante. Y esas son algunas de las cuestiones que hay que poner claramente encima de la mesa. Y esas se las hemos dicho a la ministra y yo todavía, saben ustedes que el lunes he estado en Madrid recogiendo el reconocimiento del Foro de Médicos de Atención Primaria Asturias por el trabajo intenso que está haciendo con respecto a atención primaria, con las sociedades científicas, etcétera, etcétera, y se lo comenté personalmente a la ministra y al secretario de Estado, señor Castrodeza, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos que solucionar, el de la falta de profesionales MIR, porque encima los pagamos las comunidades y encima queremos traerlos. Es decir, lo único que hace falta es ampliar la oferta de MIRES, porque profesionales acabados en las facultades de medicina excelentemente formados, que son los mejores. Señor consejero, le ruego que concluya su intervención. Los mejores currículos que tenemos en este momento encima de la mesa de profesionales en todo el sistema de contratación pública están sin poder desempeñar su trabajo porque no tienen un sitio donde formarse como MIRES.